¿Cómo están mis amados en esta hora? Espero que se encuentren muy bien. Espero que la fortaleza, la bendición del Señor esté con sus vidas y el ánimo no les haya faltado en ningún momento, sino que tengan ánimo a esta hora de poder también estudiar la palabra del Señor, una palabra que llega diaria para que podamos tener una breve reflexión de la palabra que nos impulse a caminar mejor en el servicio de la obra del Señor. Primera Pedro vamos a leer en esta hora. Quiero motivarle a que vayamos al capítulo 3, versículo 8 al versículo 17. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Capítulo 3 de Primera Pedro, versículo 8 al versículo 17, ahí leemos, dice la palabra del Señor: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Leemos entonces el versículo 16 y vea lo que dice el 16: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y terminamos con el 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Quiero que lleguemos ahí con la lectura de la palabra del Señor, y le he llamado al mensaje de esta hora la conciencia del Hijo de Dios. La carta del apóstol Pedro a la iglesia en general nos ha mostrado el camino para conocer cuál es la elección del Hijo del Señor, cuál es la seguridad que los hijos de Dios disfrutamos, la posición que también nosotros podemos disfrutar en Él, la vida práctica que podemos tener en el caminar de la vida cristiana, pero también nos enseña la conciencia del Hijo de Dios, cómo debemos de cultivar conciencia. Los seres humanos fuimos creados como seres integrales por Dios, y eso es importante reconocerlo y saberlo. Fuimos creados como seres integrales por Dios: cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo es la parte física que el Señor nos ha dado, el alma es la mente, corazón, voluntad, el espíritu la parte más profunda del ser humano, más íntima del ser humano, que nos conecta con Dios. Pero también el Señor ha colocado en el ser humano instintos que le ayudan a poder supervivir en esta vida, conservarse en esta tierra, caminar en esta tierra. Ha puesto también el Señor raciocinio, intuición, pero también lo que se le llama la conciencia. Por eso, en primer lugar, podemos ver qué es la conciencia. La conciencia es la ley escrita en el corazón que acusa o defiende nuestros razonamientos. Eso es la conciencia. Es esa parte vital que Dios ha colocado en el ser humano, que nos hace sentir bien cuando hemos hecho lo bueno, que nos incomoda cuando hemos hecho lo malo, que nos defiende cuando hacemos lo bueno, que nos acusa cuando hacemos lo malo, que nos hace sentir no cómodos ante una situación que no está agradable. Romanos capítulo 2 versículo 15 habla de esa ley escrita en el corazón. Lo habla de manera clara, la ley escrita en los corazones. Desde que nacemos
traemos conciencia. Desde que nacemos traemos esa, yo le he llamado siempre la voz de Dios en el interior del ser humano, la voz de Dios en el interior de la creación del ser humano. ¿Por qué razón? Porque la conciencia es la que, tanto más sensible uno tenga la conciencia, más fuerte se oye la voz de la conciencia. Tanto más insensible esté la conciencia, menos se escuchará. Acordémonos que a la luz de la palabra hay conciencias insensibles, hay conciencias endurecidas, hay conciencias que también le llama cauterizada. La conciencia cauterizada es aquella persona que ha llegado a una dureza tal que nunca quiso oír la voz de la conciencia, actuó siempre contra lo que la voz de la conciencia le decía, y aquello le fue insensibilizando, endureciendo, cauterizando. Y es tremendo cuando una persona llega a la cauterización de su conciencia, cosa que no debemos nosotros de permitirlo. Un teólogo dice que la conciencia es la voz de Dios en el interior del hombre, así lo dice. No me recuerdo si es Calvino o es Lutero, pero uno de los grandes teólogos lo ha dicho, ¿verdad? Que es como la voz de Dios en el interior del ser humano. Bien hacemos en oír la voz de la conciencia. Ahora, ¿cuál es la ventaja de cuando nosotros ya tenemos al Señor Jesucristo? Que la presencia del Señor sensibiliza aún más la conciencia. Viene el Espíritu Santo a morar a nosotros y el Espíritu Santo la sensibiliza, pero aparte de eso, Él nos habla también para que podamos hacer lo bueno delante de Dios, para que podamos hacer su voluntad. Pero también veamos que hay una buena conciencia, y la palabra del Señor nos dice que debemos nosotros de procurar una buena conciencia delante del Señor. Debemos de procurar el tener esa buena conciencia. Dice en el versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y dice el versículo 16: teniendo buena conciencia, teniendo buena conciencia. Eso es importante para tener buena conciencia. Por eso hay acciones cristianas que propician el tener una buena conciencia. Y hagamos una lista de aquellas acciones cristianas que nos ayudan a tener buena conciencia. Como también en la carencia de estas acciones golpean la conciencia y no permiten, no dan lugar a que se tenga una buena conciencia. En primer lugar, dice el 3:8: sino sed todos de un mismo sentir. Cuando nosotros buscamos el ser de un mismo sentir, el tener la armonía, la tranquilidad entre los demás, podemos tener esa bendición. Podemos tener la bendición cuando tenemos una muy buena conciencia. Es importante cultivar la conciencia. Es importante que podamos nosotros cultivarlo. ¿Y de qué manera? Armonizando con los demás, buscando el tener el mismo sentir. Dice el 3:8: compasivos. La persona que actúa con compasión será una persona sensible a las necesidades de los demás. Y cuando actuamos conforme a las necesidades de los demás y acorde a los recursos que podemos tener, nos inclinamos a ayudar a los demás. Eso alimenta la conciencia. Amando fraternalmente, dice. Y claro, ¿cómo no vamos a cultivar una buena conciencia cuando propiciamos el amor fraternal? Cuando propiciamos el amor con los que nos rodean, misericordiosos. Solo le estoy casi que leyendo el versículo 8 del capítulo 3, donde nos habla de la conciencia, donde estamos hablando de cómo cultivar una buena conciencia. El amor fraternal es aquello que nos une con los demás. La misericordia es lo que nos hace sentir la piedad por las personas que nos rodean. Me llama la atención que el 3:8 dice amigables. Qué lindo es buscar la amistad, no la enemistad. La enemistad es obra de la carne, lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 18. Nosotros deberíamos de desechar completamente las obras de la carne, y las enemistades son pura obra de la carne. Y por eso la palabra dice: finalmente sed todos amigables. El ser amigable
fortalece la conciencia. Nos vamos al versículo 9 del capítulo 3, no devolviendo mal por mal. La persona que devuelve mal por mal golpea su conciencia, y si no le hace caso al Señor, no le hace caso a Dios, la va insensibilizando, la va endureciendo, y hasta puede llegar a niveles de cauterizar su conciencia delante de la presencia del Señor. No devolviendo mal por mal. No somos llamados a devolver mal por mal. Que dan ganas de devolver mal por mal, claro. La naturaleza humana es vengativa. La naturaleza humana no se deja. La naturaleza humana reacciona. La naturaleza humana se defiende. La naturaleza humana no permite que le ofendan. Pero bueno, la palabra dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición. ¿El qué? Dirá usted, que yo voy a bendecir al que me maldice. En su capacidad no lo puede, pero si queremos cultivar buena conciencia, sí que lo podemos hacer. Si queremos cultivar buena conciencia, claro que lo vamos a poder hacer, sabiendo que fuimos llamados para bendición, para que heredásemos bendición. Por eso dice el versículo 10: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Para cultivar una buena conciencia y amar la vida y ver días buenos, hay que aprender a refrenar del mal nuestra lengua y nuestros labios de hablar engaño. La lengua, como lo enseña Santiago, es un órgano chiquitito, pero es una pequeña chispa que puede darle fuego a todo un volcán, puede darle fuego a todo un cerro. La lengua es un órgano tan chiquitito que puede destruir familias enteras. Matrimonios bonitos se pueden venir abajo a causa de la lengua. Personas pueden hasta llegar a suicidarse por causa de la lengua. Por eso, para cultivar una buena conciencia, vale la pena cuidar y refrenar la lengua. Santiago lo enseña bastante en relación al refrenar la lengua. También para cultivar una buena conciencia, dice el versículo 11: apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Eso brinda conciencia sensible. Cuando nosotros nos apartamos del mal, estamos cultivando una conciencia sensible. Cuando hacemos el bien, estamos cultivando conciencia sensible. Cuando buscamos la paz con los demás, estamos cultivando conciencia sensible. Cuando podemos nosotros seguirla y buscar la paz con todos, estamos cultivando nuestra conciencia. ¿Por qué razón? Dice el 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que, mi amado, mi amada, aborrecer el mal, hacer a un lado toda maldad. Pensemos siempre, si nuestros pensamientos están llenos de maldad, ya no los permitamos en nuestras vidas. Si nuestros pensamientos están llenos de maldad, no los permitamos de ninguna manera en nuestras vidas. Hagamos lo que el Señor quiere y no demos lugar a que el enemigo de nuestras almas endurezca nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Y eso es cierto. Si hacemos el bien, difícilmente alguien nos va a poder hacer el mal. ¿Por qué razón? Primero, porque lo que se siembra se cosecha. Segundo, no estamos actuando de mala intención. Tercero, vamos a tener el respaldo y la defensa de Dios. Cuarto, vamos a tener una conciencia sensible que nos ayudará a actuar de la mejor manera. En el versículo 14 repite y dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Guarda la paz, guarda la tranquilidad. La buena conciencia nos permite estar tranquilos. La buena conciencia nos permite tener paz en el corazón. La buena conciencia nos permite ir en oración delante del Señor y con libertad poder orar, poder pedirle. Pero cuando una conciencia está golpeada, cuando se sabe que se ha hecho mal y no bien, cuando se ha maltratado a alguien, la misma conciencia acusa y no te
deja tranquilo. La misma conciencia limita, la misma conciencia pone fronteras entre Dios y nosotros para que no disfrutemos de la bendición de nuestro Padre Celestial. Por eso somos llamados a la santificación en nuestras vidas. Queremos cultivar una vida de conciencia, santificado en nuestras vidas. Por eso dice el 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La santidad tiene que estar gobernando nuestros corazones y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis amados, hay que estarnos preparando continuamente para lo que Dios tiene para nuestras vidas, y como dice el versículo 16, manteniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Por eso dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Una luz no se esconde debajo de la mesa, se pone en alto para que alumbre. Dios te ha llamado, y tienes tú y yo tenemos una posición espiritual de privilegio en el cual somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así lo dice la carta de Pedro: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para dar buen testimonio de la luz. Por eso dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso dice: bienaventurado soy bienaventurado soy cuando por mi causa, y véanlo bien, cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y óigalo nuevamente: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Termino con el versículo 17 que dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y eso es cierto. Si haciendo el bien a alguien le agarró de atacarte, quererte hacer mal, tienes la garantía de nuestro Padre Celestial. Él no te dejará jamás, Él te va a respaldar. Ahora, el que sufre porque habló demasiado, el que sufre porque anda haciendo lo que no debe de hacer y portándose mal, pues debe de pedirle perdón a Dios y regresar a sus caminos. Pero si haciendo el bien sufrimos, tenemos el respaldo del Señor, el amparo del Señor, que no nos va a dejar jamás. Él va a estar con nosotros para ampararnos, Él va a estar con nosotros para ayudarnos. ¿Se da cuenta? Vale la pena tener una conciencia sensible y limpia todos los días de nuestras vidas. Como dice el 16, teniendo buena conciencia. ¿Cómo la podemos tener? Cuando Jesucristo gobierna nuestra vida. ¿Cómo la podemos tener? Cuando el Espíritu Santo tiene dominio sobre nosotros. ¿Cuándo la podemos tener? Cuando Jesucristo es el Rey de nuestros corazones. Por eso yo le quiero animar a todo aquel que ya está perseverando en el Señor a no apartarse de los caminos jamás del Señor, a no desviarse de la voluntad del Señor jamás. Y aquellos que no han recibido la paz, la bendición y la salvación de parte del Señor, yo les quiero motivar en esta hora: no esté posponiendo las decisiones de carácter espiritual, no esté posponiendo las decisiones de carácter espiritual que el Señor le manda, que el Señor le llama. Conviértase al Señor, dele su vida al Señor, reciba al Señor en su corazón y reciba esa paz y ese gozo que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar. Mis hermanos y hermanas, a perseverar todos los días en el Señor. Y mis amigos, a entregarle su corazón al Señor, reconociéndolo como su Salvador y Señor personal. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, Él ha prometido la salvación para tu vida. Hazlo en este mismo momento y cuéntanos lo que el Señor ha estado haciendo contigo. Que Dios me les bendiga. A ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera
que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.